y es el modelo freemium, que ahora está tan de moda, ¿no? Que tienes el usuario básico gratuito y luego vas teniendo diferentes niveles de pago, ¿no? Bronce, plata, oro, platino, todos estos. Si yo lo que te quería preguntar es si realmente crees que es un modelo que funciona o la gente tira del usuario gratuito y no quiere pagar. Depende, la respuesta es depende. En muchos casos el modelo freemium, como por ejemplo LinkedIn, es un modelo freemium para el usuario candidato, por decirlo así, para el usuario individuo, no para las empresas. Las empresas, si quieren publicar una oferta de trabajo, quieren tener una página un poco corporativa, entonces sí que tienen que pagar. El modelo freemium, por ejemplo, de LinkedIn para el usuario, es un modelo que con el free ya tienes casi todo lo que necesitas. Realmente en pocas ocasiones tienes que hacer el update, ¿no? Pero hay otros servicios que sí que están muy bien planteados como freemium, ¿no? Pues que te dan un poquito, como Dropbox, por ejemplo, te dan una serie de megas, si quieres superarlo, tienes que pagar. Entonces, depende de lo que quieras hacer. Yo sí que soy partidario, en nuestro caso sí que tenemos el modelo freemium instalado en la compañía. Cuando una empresa quiere publicar una oferta gratuita, si luego quiere algún servicio de criba, de búsqueda, de evaluación, ya es un coste adicional.